¿Has oído algo más de él? Pues Hanna me ha dicho que le ha ofrecido dar clases de baile allí en el centro cívico. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Ha aceptado? No, dice que no, que está bien así y que no quiere dejar la prostitución. Buah, pues si no quiere cambiar de vida no hay nada que hacer. Aunque vamos, yo no sé... No creo que Hanna tire la toalla tan fácilmente. No. Me gusta trabajar con ella. Sí, ¿verdad? Se ve cada vez mejor, más compenetradas. ¿A que sí? Sí. La verdad es que me alegro mucho por ti, compañerita. Sí. No hay nada como tener estabilidad emocional para estar a gusto en la vida. Estoy tan a gusto que estoy hasta por proponerle algo. ¿Mm? ¿Algo como qué? A ver, la situación en mi piso ha cambiado un poco. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, Yolanda está todo el día en casa de Iván y tiene pinta que se van a ir a vivir juntos. Y Luna, más de lo mismo, entre el trabajo y casa de Iker. ¿Mm? Bueno, pues mejor para ti y para Hanna, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que estamos muy bien. Por eso creo que igual le digo de irnos a vivir juntas. Pues me parece muy bien, un paso lógico. Pero planteáselo ya. Sí, sí, lo voy a hacer. Además, ella en su piso tampoco está muy a gusto. Tiene averías cada 2 por 3. Pues nada, blanco y en botella. Lo que pasa es que a veces no sale bien. Mira, como tú y María, por ejemplo, que salió rana. Pero, Lidia, por Dios, no compares. A ver, los dos estamos más resabiados, tenemos otra edad. Además, no te olvides de algo que es fundamental. Los dos preferimos y estamos de acuerdo, además, en vivir cada uno en su casa. Y juntarnos cuando tengamos ganas de... De mambo. Eso, de mambo, vamos. Así que venga. Ay, tírate a la piscina que no, ya lo tienes. Bueno, y además, que seguro que te dice que sí. ¿Por qué no te sientas con él y lo habláis? Por lo menos lo intentas. Hanna, no es fácil sentarte, mirar a los ojos a la persona a la que quieres y decirle que le has mentido. Y que le has mentido no solo una vez, o dos. No sé, bueno, da igual, creo que no me puedes entender, Hanna. No. Pues te equivocas. Porque me estaba pasando justo lo mismo. Vivo con el peso de una gran mentira que no sabe nadie. Y estoy mintiendo a la persona que más quiero. Hasta intenté renunciar a ella, convencerme de que no la quería y olvidarla. Todo por una mentira. Lo siento, Hanna. Tengo que vivir con eso todos los días. Y sé que si quiero ser feliz y estar en paz conmigo misma, tengo que tener esa conversación. Y las consecuencias van a ser horribles, pero sé que es algo que tengo que hacer. ¿Me vas a despedir? Pues claro que no te voy a despedir. Eso no te va a ayudar. Mira, Paulo, esto va a quedar entre tú y yo. Y tú le dirás a tu hijo lo que quieras decirle. Para eso es tu hijo. Gracias, Hanna, me hizo muy bien hablar contigo. Y a mí contigo. Adiós. Tostadas con aguacate. Qué rico. Sí, ya sé que te gustan, por eso lo he hecho. Gracias. Nos estamos viniendo un poco arriba. Ya, bueno, pero no hay nadie. No, lo decía porque como tengo que desayunar, ducharme, arreglarme. Vale. ¿Quieres café? Sí, por favor. Venga. Recién hecho. Gracias. Oye, ¿cómo va el tema de Paulo? Iba a dar clases de baile en el centro cívico, ¿no? Sí, bien. Creo que a los alumnos les gusta.
Ayer Néstor me decía que serías capaz de que si no hay gente, apuntarnos a él y a mí. Y ojo, que te sorprenderíamos, ¿eh? Bueno, seríamos una buena pareja de baile, yo creo. ¿Estás bien? Mira, es que ha venido de visita el hijo de Paulo, de Argentina. Se llama Martín. Y resulta que Paulo le ha dicho que lleva trabajando meses en el centro cívico. Hombre, supongo que no querrá decirle a lo que se dedica realmente, ¿no? Vale, me parece muy bien que haga con su hijo lo que quiera, pero es que no me meta a mí en el medio. Me pidió que le siguiera la corriente y mintió a su hijo. No sé. ¿Y por qué lo has hecho? Porque vino corriendo y me lo dijo minutos antes de que llegara Martín y me quedé bloqueada y, claro, no quería dejarlo mal delante de su hijo. O sea, que si lo hubieras sabido con tiempo, le hubieras dicho la verdad. Ah, no es eso. Simplemente hubiera evitado conocerlo. ¿Sabes? Tampoco una desconocida está en el lugar de decir a un chico a lo que se dedica su padre, y más en esa situación. Pero es que ha sido tan incómodo. Ya imagino, hombre, no es fácil para Paulo, pero yo qué sé, yo creo que debería plantarse y decirle la verdad a su hijo. La verdad siempre por delante, siempre. Mira mi caso, mi madre estuvo muchos años mintiendo a mi padre, diciéndole que Bea era su hija. Pues yo no podría estar con alguien que me mintiera así de esa manera. Te lo digo. O sea, ¿otra vez? Mi compañera de piso, que el fregadero está roto otra vez, que ha tenido que llamar al fontanero. ¿Otra reparación? Pero si acabáis de salir de una y os metéis en otra. De verdad, y además me está diciendo que vaya yo a casa a abrirle porque está trabajando. ¿Y vas a ir? Hombre, ¿y qué hago si no? Se queda el pobre hombre fuera esperando. Tengo que avisar a Carol. Mira, estoy harta. Tengo que empezar a buscar otro piso porque si no es una cosa, es otra. ¿Te puedes Si venir no- aquí? O sea, quiero decir... Bueno, de hecho te lo iba a decir en algún momento cuando encontrara... Pero no sé, digo, si te apetece, ¿eh? Claro, sí. Lo que pasa es que, claro, está Luna, está Yolanda, tú y yo vamos a parecer una comuna hippie. Ya, no, pero Yolanda en 2 días va a vivir con Iván, seguro. Ah, Y Luna, más de lo mismo. Y si no se fueran, yo qué sé, podríamos buscarnos también algo tú y yo. ¿No? No. Voy a ducharme porque, mira, Sí, tengo que abrir el fontanero y Sí, hablar pero con con la... Carol. Sí, sí. No, sí, sí. No sé, te veo... ¿Estás preocupada por algo? ¿Qué pasa? Bueno, esta mañana, en mitad del desayuno, Lidia me ha dicho de ir a vivir juntas. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Eso es una muy buena noticia, ¿no? Tú la quieres, ella te quiere también, es lo que tú querías, ¿no? Me muero de ganas. Me parece un plan increíble, pero no he podido decirle que sí. ¿Eso por qué? ¿En serio? Fernando, por todo lo que hicimos con Lado Khan. Los secuestros, los asesinatos, las palizas, las mentiras. Hanna, por favor, tranquilízate. Todo eso forma parte ya del pasado. No tiene nada que ver con lo que estás viviendo ahora. Tú ahora eres otra mujer, eres otra persona y tienes otra vida completamente distinta. Ya, pero Fernando, está en el pasado, pero no significa que no sucedió. Y está mal lo que hicimos. A ver, Hanna, lo único que tú hiciste fue darme cobertura a mí. O sea, lo único que tú hiciste fue cubrirme con una coartada ante la policía aquí. El único que se manchó las manos de sangre fui yo, no tú. Fernando, fui tu cómplice. Hanna, hiciste lo que tenías que hacer. Hacer justicia. Acabando con ese cerdo. Ese cerdo te tenía secuestrada. No podías hacer otra cosa. ¿Dónde está el problema? Por cierto, ¿dónde está? Se lo contamos así al juez. A ver qué les parece. A ver, Hanna, mira, yo te voy a hablar sinceramente. Yo me siento muy orgulloso de ti. Porque creo que fuiste muy valiente haciendo lo que hiciste. Hiciste todo lo posible porque ese tío no acabara contigo. Hiciste justicia acabando tú con él.
Y no solo eso, también fuiste muy valiente saliendo de toda esa mierda de mundo en el que te tenía metida. Y por si fuera poco, ahora te estás ayudando a otras mujeres a que salgan también de todo ese mundo y a mucha otra gente en el barrio. Yo diría que te has convertido en una de las personas más necesarias de Distrito Sur. Fernando, puedo ayudar a 100 mujeres cada día. Eso no borra lo que hice. Lo único que tienes que hacer es reconciliarte con tu pasado. Todo el mundo tiene una parte oculta. Todo el mundo guarda algún secreto. Te aseguro que Lidia también. Hay secretos y hay secretos. Lo peor de todo es que ni siquiera puedo hablar de lo que hice, porque si yo hablara, tú acabarías en la cárcel. A ver. Y evidentemente no quiero eso. A ver, me estás diciendo que si yo no estuviese viviendo aquí en Madrid, si yo hubiese desaparecido, estuviese oculto en cualquier parte o cualquier rincón del mundo, del planeta, para ti sería mucho más fácil, sería más sencillo. No estoy insinuando que mi vida sería más fácil si tú no estuvieras aquí. No estoy diciendo eso. Pero quizás... No sé. Quiero dejarte claro para que estés tranquilo que no te voy a traicionar. Ni yo a ti tampoco, y lo sabes, ¿no? Esa conversación no va de eso. Yo jamás voy a hablar, Fernando. Ni yo tampoco voy a hablar de ti. Lo ¿Y tú agradezco. también lo sabes? Sí, lo sé, lo agradezco. Pues entonces, ¿dónde está el problema? Hanna, a ver, te vuelvo a repetir. Yo me siento muy orgulloso de ti porque creo que eres la mujer más valiente que he conocido en mi vida. Tienes que superar todo esto para poder ser feliz. Si te quedas anclada a esta historia del pasado, lo único que vas a conseguir es sufrir. Hay que pasar página. Quieres a Lidia, ella te quiere a ti, has encontrado el amor de tu vida. ¿Dónde está el problema? Ya está. ¿Ya está? Esta es la mejor solución. No es que sea la mejor solución, Hanna. Es que es la única solución. No queda otra. Hay que seguir viviendo. ¿Entiendes? Vale. Gracias, Fernando. ¿Pero qué haces? ¿Ya te vas? Creo que no soy la mejor compañía ahora mismo. Hanna, tú siempre eres la mejor compañía que yo puedo tener porque eres mi amiga, porque te quiero con toda el alma y sabes que te tengo mucho aprecio y mucho cariño. Puedes venir aquí a comentarme lo que te dé la gana, que no me importa. Voy a dar una vuelta sobre todo lo que me acabas de decir, ¿vale? Vale, aunque, no sé, solo espero haberte servido de ayuda. Eres la única persona de Distrito Sur con la que puedo hablar de esto. Sabes que siempre puedes hablar de todo conmigo. Ven aquí, anda. Gracias, Fernando. Tranquilízate, todo está bien, ¿vale? Venga, chao. Se va a celebrar ahí en el Jardín de Babel, que es un sitio bastante chulo, por lo visto. Yo si me casara lo haría así sencillito. 4 amigos y ya está. ¿Ah, sí? Supongo que yo entre ellos, ¿no? No, tú no. Oye, pero espera un momento, que Hanna y tú estáis pensando en casaros, ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿no? Pero si todavía no me ha contestado a lo de irnos a vivir juntas. ¿Pero ya se lo has pedido? ¿En serio? Sí, se lo dije ayer y, bueno, me quedé un poco así... No le vi con mucha ilusión. Me quedé un poco chapada. ¿Y desde ayer no habéis vuelto a hablar del tema? No. Pues mira, yo que tú hablaba con ella para zanjar el asunto este cuanto antes, porque mira, María y yo lo pasamos fatal, porque no sabíamos muy bien lo que pensaba el uno del otro con respecto a esto de vivir juntos, ¿sabes? Ya, pero María y tú estáis en otro punto. Nosotras no estamos ahí. Ay, de verdad, pero ¿por qué no lo aclaras con ella y ya está? Pero no, porque tampoco le quiero agobiar. Mira cómo eres, de verdad. O sea, a tu novia, que mira por ahí, viene por ahí, no le cuenta lo que piensas y con el resto del mundo te pone borde. Porque el resto del mundo se lo merece. Hey. Hola. Hola. Dale, justo iba a buscarte a la comisaría. Ah, pues nosotros justo hoy vamos a salir. ¿Te importa que hable con ella un momentito? No, claro que no, venga, por Venga. supuesto. ¿Qué tal? Bien. Es que quería decirte que me quedé súper mal después de lo que hablamos ayer. Bueno, yo era algo que tenía en la cabeza desde hace tiempo y te lo solté. No me refiero a eso, sino que me he ido así de tu casa dejándote con la palabra en la boca. Seguro que te has quedado súper rayada. Rayada, no, descolocada. Pues lo siento mucho. No, a ver, tampoco lo sientas. Si no lo ves o no te apetece, pues no pasa nada. No. O sea, simplemente quería tomar un poco de tiempo y distancia y pensarlo bien. Por eso no te he llamado. Ya, lo he visto. Es que es una decisión muy importante y no quería precipitarme, ¿sabes? ¿Pero de verdad te cuesta tanto decidirte? ¿Sabes qué pasa?
tengo miedo de no estar a la altura. Sí, sí, porque tú estabas a muerte con lo nuestro y yo no paro de cometer errores. Bueno, Ana, tampoco has cometido tantos errores. Yo también he cometido errores. Y por supuesto que estás a la altura. Pero mira cómo gestioné las cosas ayer. Lo hice tan mal. Bueno, ya está. Ana, que yo tampoco te puedo obligar a nada. Si no te apetece, no te apetece y ya. Pero si no me tienes que obligar a nada, sí. Claro que me apetece un montón. Lo que pasa es que justo ahora estamos tan bien y vivir juntas puede complicar las cosas y, ¿sabes?, ponernos a prueba. Bueno, pero ponernos a prueba está bien. Porque, ¿por qué va a salir mal? Si puede salir bien también, ¿no? ¿Lo tienes tan claro? Mira, Hanna, lo que tengo claro es que esta vida es de valientes y que hay que arriesgar. Y tú eres una mujer valiente, me lo demuestras todos los días. Qué convincente puedes llegar a ser, ¿no? ¿Eso es un sí? ¿Sí? Ay, no te vas a arrepentir, lo sabes, ¿no? Pues ahora tengo ganas de mudarme ya. Pues vente hoy. ¿En serio? Claro. ¿Por qué vamos a esperar? Lidia, es que es para hoy. Sí, voy. Hablamos. No, quita, conduzco yo. Vale, Dame vale. las llaves. Pues menos mal que te he podido ayudar con todo esto, porque tú sola no sé si hubieras podido, ¿eh? Pues sí. Menos mal que Néstor y tú pillasteis a ese ladrón de la relojería, ¿no? Sí, a ver, no. Menos mal que Néstor se ha encargado él de las diligencias. ¿Con esto te apañas o necesitas algo más? No, sí, lo demás lo voy trayendo poco a poco, por mi cuenta. ¡Hola! ¡Hanna, qué alegría! Ya me ha dicho Lidia que te vienes a vivir con nosotras. Sí, espero que no os moleste. ¿Qué va? ¿Estabas tardando, mujer? Es que ha sido un poco repentino. Bah, no pasa nada. Pero vamos, que nosotras no somos de las que nos apalancamos, ¿eh? Bueno, no hables muy alto porque yo cada vez que voy a casa de Iker me apalanco en el sofá que da gusto, que me gusta salir, ¿eh? Pero oye, la mantita en la peli me tira mucho. Oye, que voy metiendo todo para adentro, ¿vale? No quiero que esto os moleste. Que no, mujer, de verdad, no tengas prisa, lo harás luego. Déjame que te dé la bienvenida antes de que me vaya al pub, ¿no? Dile que sí, porque como le digas otra cosa, esta te echa. Buah, qué exagerada es, de verdad. Si simplemente voy a sacar unas aceitunillas y unas cervezas, ya haremos la cena de bienvenida cuando esté Yolanda. Oh, gracias, pero que no hacía falta. ¿Cómo que no? Claro que hacía falta, hay que celebrar. Hay que celebrar que te vienes aquí y que me has salvado la vida. ¿Y eso por qué lo dice? Hombre, ¿por qué lo digo? Porque una vez que está Hanna aquí, tú me sacarás menos días a correr. ¿Es así? ¡Ah, qué lista ella! Hombre. Así que vamos a brindar por el amor y por ti, Hanna. Ese es tu móvil, ¿no? Sí. ¿Qué oído tienes, hija? De verdad. Menos mal que me lo has dicho, porque si no me lo dejo aquí, no tardo. Bueno, entonces, a partir de ahora, despertar siempre juntas. Creo que sí. ¡Qué maja eres! Sí. Ay. Perdonad, chicas. Es Miki que no se apaña el solo en el pub, ya sabéis. Tengo que ir a echarle un ojito. Así que nada, me voy, que... Hanna, que me alegro muchísimo de que estés aquí con nosotras. Muchas gracias. Nada, nos vemos. Chao. Adiós, Lidi. Bueno. Pues ahora vas a tener que empadronarte aquí, tendrás que cambiar todas las direcciones para que te lleguen las cartas aquí, tendremos que poner tu nombre en el buzón. Compartir gastos. También, pero bueno, eso ya lo perdemos. ¿Vamos preparando la cena? ¿La preparas tú? Así te hago un examen para saber si he hecho bien en decirte que vengas a vivir conmigo. Qué poca presión, ¿eh? Venga, adelante, ahí tienes la nevera. ¿Nevera, Hanna? Hanna, nevera. ¡Ay! Toma. ¡Hey! ¿Qué haces? Aquí, que no te esperaba. Oye, ¿qué te pasa? Hemos detenido a Quintero. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque por fin hemos encontrado pruebas de que trafica con armas. Tu amigo está de mierda hasta el cuello.
Bueno, sí, es mi amigo Lidia, pero a ver, si ha hecho algo ilegal, pues tiene que responder ante la justicia. ¿De verdad piensas eso? Pues claro. Lidia, ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Hanna, no te hagas la tonta. Que Quintero ha confesado todo. Que sé que tú también fuiste cómplice de matar a Khan y a todos sus hombres. No, Lidia, no. Hanna, no lo niegues porque tenemos todo tipo de pruebas. Tenemos fotos, tenemos vídeos, tenemos audios donde habláis cómo matar a esos hombres. Así que date la vuelta. No, que te des la vuelta. ¡Date la Lidia. vuelta! Ey, ¿estás bien? ¿Una pesadilla otra vez? Duerme. ¿Seguro que estás bien? Acuéstate, anda. Que te llevaste un buen golpe ayer. Bueno, pero estoy bien. No me duele. ¿Mm? Un poco sí que me duele. Lo que pasa es que si me cuentas el sueño igual se me pasa. Ha sido muy desagradable, Lidia. No quiero hablar de eso. Bueno, pues como quieras. Vale, venga. Pues hablamos luego. Sí, vamos a comer nosotras. Hasta ahora. Chao. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué tal está Quintero? Pues parece que evoluciona bien. Se ha despertado al menos. Madre mía, qué alivio, ¿eh? Estaba súper preocupada. A ver si puedo ir a verlo pronto. Bueno, mejor no... Ahora mismo mejor no agobiarle. Bueno, ¿no acabas de decir que ya le habéis tomado declaración? Sí que has estado pendiente de la conversación tú, ¿no? Bueno, Lidia, íbamos caminando juntas, lo he escuchado todo. Pero no sé si no me lo puedes contar o no quieres. Bueno, Hanna, ya sabes que Quintero ha estado siempre en el punto de mira de esa comisaría. ¿Ahora también? ¿Que está convaleciente en el hospital? Hanna, ha habido un tiroteo en la boda de la hija de Miralles por culpa de su maldita guerra. Que podría haber muerto cualquiera. Sí, entiendo lo que dices, si no te falta razón. Pero parece que se te olvida que Fernando es mi amigo. Y siempre lo ha sido, se ha portado muy bien conmigo. Gracias a él tengo la vida que tengo. Entonces, no sé, me parece como un poco feo que le estéis agobiando en el hospital. Ya, pero entiende que la policía queramos saber la verdad. Los problemas de Quintero no terminan aquí, ¿eh? Ya. ¿No crees que es un poco raro que lo tengáis enfilado desde hace tantos años y nunca encontráis pruebas contra él? ¿Y no crees que sería mejor que él se entregara antes de que cualquiera se lo quitara de en medio? Y te repito que a nosotros nos da igual que esté convaleciente, que esté bien o que esté mal. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Y sé que esto es algo que hemos hablado durante mucho tiempo, pero si sabes algo, Hanna, por favor, es el momento ahora de hablar. ¿En serio, Lidia? ¿Otra vez lo mismo? Trabajo en el centro cívico, mi vida gira en torno de eso. Y que yo sea amiga de Fernando no significa que sea su cómplice en nada. Pensaba que ese tema ya estaba zanjado. ¿Nos tomamos algo antes de subir a comer? No, vamos a casa. Ni un bitter, ni un... Hey, no te esperaba ahora. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Pues, ¿has terminado entonces? No, venía a hablar contigo. ¿Es Fernando? ¿Está bien? Está estable, sí. Pero bueno, te quería comentar algo relacionado con él. ¿Qué pasa? Que ha confesado, Hanna. Todas nuestras sospechas eran ciertas. Y hay más. ¿Más? Sí, está relacionado con el mundo del cobre, con el tráfico de armas. Estuvo trabajando con Eva Velasco. Hasta el día de hoy está con el tema de las armas. Y bueno, y está relacionado también con asuntos muy turbios. Quintero tiene varios muertos en el armario. Perdona, es que no entiendo bien por qué ha hablado
ahora, después de tanto tiempo. Bueno, supongo que ver a tu hijo que está a punto de morir por tu culpa te cambia la perspectiva. También nos ha contado lo de Vladokan. Vladokan. Sí. Estuvo tras él y sus hombres durante muchos meses hasta que dio con él. Entonces contrató a un francotirador y vengó la muerte de su hija. No pareces muy sorprendida. Hombre, creo que literalmente todo el mundo en el barrio sabía que él odiaba a Vladokan. Casi tanto como tú. ¿Podría visitarlo? Sí, claro. ¿Te acompaño? No. Yo tengo que hablar con él y luego nos vemos en casa, ¿vale? Vale, pero ¿estás bien? Sí. Y oye, muchas gracias por contármelo, ¿vale? No sabes lo mal que lo he pasado. Cuando me enteré de que estabas en el quirófano... No te preocupes, ya sabes que tengo más vidas que un gato. ¿Cuántas has gastado ya? Todas, Cana, las he gastado todas. Esta ya es la última. Se acabó. Ya estoy demasiado viejo y cansado y no tengo fuerzas para seguir guerreando por ahí. Me lo contó todo Lidia. Me dijo que confesaste a Miralles. Pero no te preocupes, que no. No he dicho nada sobre ti, puedes estar tranquila. Gracias. No tienes por qué dármelas. Eres mi amiga. Nunca te traicionaría. Nunca te voy a delatar. Siempre me has protegido y yo no estaba ahí para ti, no he podido hacer nada. Tú ya has hecho mucho por mí. Pero todavía podéis hacer una última cosa. Necesito que me hagas un favor. Sí, claro, dime. Ahora tienes un corazón muy grande. Has nacido para ayudar a los demás. Y la gente de este barrio te necesita. Están desesperados y solo tú sabes escucharlos. Pero no te puedes... No te puedes olvidar de ti. Has encontrado a la mujer de tu vida. Lucha por Lidia, por favor. Prométemelo. Ya lo siento, pero no te lo puedo prometer porque me siento muy mal y me siento muy culpable. Olvídate de la culpa, maldita sea, Hannah. No sirve de nada. Tienes toda la vida por delante. Fernando, ¿hay alguien, Fernando? Fernando, hola, Fernando. Desfibrilador. Salga, por favor. Carga. Carga. Estuve con él. Me dijo que siguiera con mi vida y que fuéramos muy felices. Y luego de golpe, de repente... Pasa. No he querido ser pesada, te estaba llamando porque estaba un poco preocupada. Tenía el móvil apagado. No te preocupes. Necesitaba
hacer. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Bueno, Jara, mira, es verdad que Quintero te ayudó mucho a salir de donde venías, pero tú ya llevas mucho tiempo volando sola. Y me tienes a mí, tienes el centro cívico. ¿Vas a poder? ¿Lo vas a superar? Lidia, no. Claro que sí. Lidia, soy un fraude. Y tú lo sabes. ¿Qué dices? Quintero no confesó todo a Miralles. Bueno. Porque quizás se quiso llevar algo a la tumba y ya está. Y deberíamos respetar su voluntad. Siempre me ha protegido, ¿eh? Hasta el final. Hanna. Y si Fernando ha podido confesar todo, yo también debería poder, ¿no? Fernando no estuvo solo en su búsqueda de Can. Yo fui su cómplice. En todo. Desde el principio. Incluso en su asesinato. Lidia, dime algo, por favor. ¿Qué quieres que te diga? Si me has estado engañando desde el principio. Todo este tiempo. ¿Tú te puedes llegar a imaginar cómo me siento? Que soy policía. Y que tú eres cómplice de torturas, de secuestros, de asesinatos. Lidia, por esto yo no quería salir contigo. No quería verte así. No quería que te cargaras tú con todo este peso. Pero Lidia, yo lo que siento por ti es tan real. Y es más grande que cualquier secreto. Por eso me escribiste esa carta cuando te fuiste a Ucrania. Yo sé que no hice las cosas bien. Pero cuando Can murió... Cuando le matasteis. Lo conseguimos. Parecía imposible, pero lo conseguimos. Y dime una cosa. ¿Valió la pena? Y se lo merecía. Y cuando lo conseguimos me sentí tan bien y tan aliviada. Pero fueron tantos meses de odio, de mentiras. Y me fui. Dije que voy a empezar mi vida de cero y tú lo harás aquí. ¿Y por qué me cuentas todo esto ahora? Porque me dijiste de vivir juntas. Y me parece un paso muy importante para una pareja. Era algo muy grande para mí. Y yo no podría vivir contigo y mirarte a los ojos cada día. Con todo esto por dentro. Tampoco podía hablar porque yo no podía comprometer a Fernando. Pero Fernando ya no está. Y me siento muy bien ahora que lo he quitado de encima. Pues tú te habrás quedado a gusto. Pero a mí me acabas de destrozar la vida. No. No, Lidia.
que yo ahora mismo me voy a la comisaría, les cuento todo y les digo que tú no sabías nada. Espera, Jara. No te vayas. Vamos mañana a comisaría.